Buen día, en esta clase vamos a tratar los temas de validez de una sentencia, los cuales se llaman tautologías y equivalencias lógicas, por ejemplo la ley de Morgan y la eliminación de la implicación o la bicondicional. Evaluación de una sentencia. Para evaluar una sentencia vimos en la clase pasada que había que seguir algunas series de pasos, los cuales eran interpretar cada proposición atómica en el mismo mundo, luego asignar valores de verdadero o falso a cada interpretación y calcular el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces, en este caso, se pueden utilizar lo que son tablas de verdad para darle el valor de verdad a una sentencia y así evaluarla en cada una de los mundos o modelos que se hacen de ese problema en general. En la tabla de verdad se utilizan las variables dependiendo del problema. En este caso tenemos dos variables, entonces dependiendo de cada una de las variables vamos a hacer una tabla de verdad de 2 a la n, donde n es cuántas variables hay en el problema. En este caso son dos variables, entonces vamos a hacer una tabla de verdad de 4 combinaciones. En este caso, si lo podemos ver como lógica booleana, sería desde el 0 hasta el 3, que serían 4 modelos o 4 mundos. Y si lo vemos, pues son las combinaciones. Empezamos con 0 0, que sería falso falso, y luego falso verdadero, que sería el 0 1 en binario. Después verdadero falso o 1 0, que sería el 2, y por último 1 1, que sería el 3. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3 en binario o como combinaciones de verdadero o falso. En este caso ya le dimos o ya interpretamos cada proposición atómica en un mismo mundo. O sea, le dimos el valor de falso y falso en este modelo, en este mundo, que es el primero o el 0, y luego el 1, el 2 y el 3. Ya le dimos lo que son sus valores de falso y verdadero para ordenarlos, ¿no? Del 0 al 3. Entonces ya tenemos lo que es la interpretación de cada preposición atómica en el mismo mundo. Después le asignamos valores de verdadero o falso a cada interpretación. En este caso, en la primera fila de este que está aquí, de P negada, entonces le damos los valores de verdadero o falso dependiendo ya de cada uno de los modelos que están aquí. Entonces tenemos P negada, entonces si era falso, falso, verdadero, verdadero, aquí en la P, entonces si le vamos a negar toda la columna, entonces va a ser verdadero, verdadero, falso y falso. En este caso ya le dimos un valor de verdad a esa interpretación y nos vamos a lo que es ahora la sentencia P y Q. Igual, en esta sentencia le vamos a dar valores de verdadero o falso a cada interpretación atómica en un mismo modelo, pues son esta que ya hicimos aquí, de la combinación de 0 a 3, y esa es la interpretación de cada proposición atómica en el mismo modelo, y luego le asignamos valores de verdadero o falso a cada interpretación. Ya están los valores de verdadero o falso, y ahora vamos a calcular lo que es el valor de verdad de la sentencia. O sea, ya la sentencia compuesta, dijimos que P y Q ya es una sentencia compuesta porque ya tienen un signo de conjunción, por lo que vemos que P y Q, entonces dijimos que en este caso P y Q deben de ser verdaderos los dos para que la sentencia sea verdadera. Entonces las primeras combinaciones es P es falsa y Q es falsa, entonces tenemos falso, y luego P es falsa y Q verdadero, tenemos falso y verdadero y falso sería falso. Entonces nada más la última combinación, verdadero, verdadero, nos va a dar verdadero. La siguiente columna la tomamos igual, tenemos la sentencia P o Q, y en este caso ya tenemos cuánto vale P o Q en cada uno de los modelos de 0 a 3 y lo evaluamos. El valor de verdadero o falso a la sentencia compleja, que es P o Q, que ya es una preposición de disyunción, y en esta es verdadero siempre que uno de los dos es verdadero. Entonces la primera es falsa porque los dos P o Q son falsos, y en las siguientes siempre va a haber uno verdadero, entonces la resultante es falso, verdadero, verdadero y verdadero. La siguiente sentencia es P implica Q. Ya tenemos las combinaciones de 0 a 3, que son los modelos, entonces le vamos a dar el valor de verdad a la sentencia compleja, que es P implica Q, y aquí va a ser falso siempre y cuando P sea verdadero y Q sea falso. El tercer modelo va a ser falso y las demás todas van a ser verdaderas, que es lo que se dijo anteriormente en la clase anterior. Ahí estaba la condición de cuando era falso y todas las demás eran verdaderas, que era cuando P era verdadero y Q era falso. Y por último tenemos una sentencia bicondicional, que es P y sí solo sí Q. Bueno, se dijo aquí sería verdadera la sentencia cuando los dos
fueran iguales, ¿no? O sea, si los dos son falsos, si los dos son verdaderos, va a ser verdadera la sentencia. Entonces en la primera combinación falso, falso va a ser verdadero, y las siguientes van a ser falsas porque es falso, verdadero, verdadero, falso, y la última va a ser verdadera porque las dos son verdaderas. Y esa sería la forma de tener la verdad en una sentencia compleja con tablas de verdad. Un ejemplo con otra sentencia compleja, un poco más complicada, y se va a evaluar igual que en la anterior, 2 a la n combinaciones, que tenemos dos variables p y q, entonces son 4 modelos, igual que en la anterior, son 4 modelos. Entonces aquí tenemos los 4 modelos, del 0 al 3, sería 2 a la n, serían 4, entonces tenemos del 0 a 3 combinaciones, que son la p y la q, esta p o q. Ya tenemos las combinaciones, ya sabemos qué significan cada uno de los modelos, es falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Y vamos a tomar cada una de las variables que tenemos en la sentencia. O sea, tenemos aquí en la sentencia no p o q, implica p y q, o sea, esto está entre paréntesis. Entonces para resolverlo sacamos no p primero, que sería la tercera columna, no p. Entonces negamos todo p, ¿no? Entonces era falso, falso, verdadero, verdadero, va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. La q ya la tenemos, entonces nada más hacemos la interpretación de no p o q, que es no p o q. Es la siguiente columna, no p o q, ya tenemos no p. Ahora lo hacemos con o q, p o q. Tenemos entonces no p o q, sería, si tengo un verdadero, que está aquí el verdadero, aquí está el verdadero, entonces va a ser verdadero las dos primeras, va a ser verdadero, verdadero y falso, verdadero, porque la última también tiene un verdadero. Entonces nada más tenemos un falso porque las dos son falsas, la no p o q, una de ellas dos es falso, falso, aquí en estas dos, entonces va a dar falso. Ya tenemos la primera sentencia de la izquierda de la implicación, que sería esto. Ahora vamos a hacer la segunda sentencia a la derecha de la implicación, del símbolo de implicación o de la flecha, que será P y Q. Ya tenemos P y Q aquí en las sentencias, entonces nada más le evaluamos P y Q, que nos da. Ya vimos en el ejemplo anterior, P y Q nada más nos da solamente verdadero cuando es verdadero, verdadero, entonces sería en el último caso. Me va a dar falso, 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 verdadero. Y una vez que ya tenemos las dos sentencias al lado izquierdo de la implicación resuelta, y la del lado derecho de la implicación también resuelta, que era no P o Q, y la otra es P y Q, ya las tenemos resueltas. Entonces ahora sí hacemos la implicación entre esas dos sentencias, que sería entre la columna 4 y 5. Vamos a hacer la implicación ahí, o sea, así como está, entre 4 y 5. La columna 4 implica la 5. Se dijo que va a ser falso cuando alfa sea verdadero y beta sea falso. Si lo ponemos en otras variables para que no sea P o Q, la primera fila y la segunda fila alfa sería no P o Q, sería alfa, o la columna 4 sería alfa y la columna 5 sería beta. Entonces alfa es falso en la primera fila y en la segunda fila también es verdadero. Alfa es verdadero en las primeras dos filas y beta sería falso. Entonces me va a dar falso en las dos primeras filas y en las dos últimas va a ser verdadero, porque falso, falso me va a dar verdadero y verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Estos de aquí, los dos últimos me van a dar verdaderos. Y ya tenemos el resultado de nuestra sentencia compleja, que era P o Q, implica P y Q. Entonces nos va a dar falso, falso, verdadero, verdadero. Y esa sería la forma de obtener la verdad en cada uno de los modelos, que sería del 0, 1, 2 y 3. Esos serían los modelos posibles para dos variables, que era P o Q. Otro ejemplo, el ejemplo 2, tenemos P o Q negados, todo negado, o sea, P o Q todo negado es igual a no P y no Q. Este es el teorema de Morgan, es una equivalencia, o sea, la sentencia de la derecha, que es P o Q negados, es igual a no P y no Q. Y volvemos a hacer la tabla de verdad, otra vez de 2 a la n, o sea, n es el número de variables, entonces es 2 a la 2, sería 4 modelos, que es del 0 al 3, serían los modelos posibles. Entonces ya hacemos las dos columnas de P o Q, cuánto valen cada uno de los modelos: falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Entonces resolvemos igual que el anterior, ya tenemos P y Q ya en cada uno de los modelos, cuánto vale. Entonces vamos a hacer P o Q, nada más el primero va a ser falso porque son dos falsos y los demás van a ser verdaderos, verdadero, 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 porque hay un verdadero en cada uno de ellos, entonces va a ser verdadera esa sentencia. Y ya tenemos cuánto nos va a dar la sentencia P o Q, entonces la vamos a negar. Aquí está en la siguiente columna, está negado, era falso, verdadero, verdadero, verdadero,
Ahora va a ser verdadero, falso, falso, falso. Ya tenemos el resultado de P o Q negados, o sea, esto que está aquí. Y vamos a comprobar que es igual que no P y no Q. Hacemos la otra sentencia que es no P y no Q. Vamos a negar P y también la Q. Entonces, no P, entonces tenemos P como verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora lo vamos a tener como verdadero, verdadero, falso, falso. Y la Q la tenemos como falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora le vamos a cambiar a verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces ya tenemos no P y no Q. Y lo vamos a unir con un símbolo de conjunción o una AND. Y dijimos que en esta sentencia de conjunción va a ser verdadero siempre que las dos sean verdaderas. Entonces aquí está verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Y las demás, como hay un falso en cada una de ellas, va a ser falso, falso, falso. Y si vemos el resultante o el resultado verdadero, falso, falso, falso. Y el anterior también era verdadero, falso, falso. Entonces comprobamos que estas dos columnas son iguales. Y probamos mediante tabla de verdad que esa equivalencia es correcta. La de ley de Morgan, que es P o Q negado es igual a no P y no Q. El siguiente ejemplo, el ejemplo 3. En este ejemplo aquí me pide en la pregunta, me dice si P es verdadero y Q es verdadero, entonces lo siguiente es falso o verdadero. O sea, la siguiente sentencia, que está aquí, que es P implica Q, me está pidiendo solo un solo modelo cuando P es verdadero y Q es verdadero. Podemos hacer solo el último, que es, bueno, de 2 a la n, tenemos 4 modelos, pero nada más nos está pidiendo el modelo donde P es verdadero y Q es verdadero. Entonces en este caso podemos excluir los demás modelos y nada más tenemos la última, que es P verdadero y Q verdadero, entonces me va a dar verdadero. Nuestro resultado aquí en la pregunta pues va a ser verdadero, es verdadero, porque solo nos pedía ese modelo donde P es verdadero y Q es verdadero. Validez de una sentencia. ¿A qué se le dice que una sentencia es válida? Se le llama sentencia válida a una sentencia proposicional verdadera bajo todas las posibles interpretaciones o los modelos. O sea, en toda la tabla de verdad que vimos ahorita, si una de ellas fuese verdadera en todos los modelos del 0 al 3 que se vio anteriormente, va a ser una sentencia válida. Bueno, aquí hay que poner atención, es diferente que la sentencia sea verdadera y sea válida. Verdadera es cuando le das el valor de verdad, o sea, es verdadero o falso, y válida es que todos los modelos donde puede interpretar, por ejemplo, los 4 modelos que se vio anteriormente de todas las sentencias que vimos de P o Q, si fuera verdadera, entonces en todos va a ser válida la sentencia. Y también las sentencias válidas se llaman tautologías. Aquí está el ejemplo, P o no P. Si hacemos la tabla de verdad de P o no P, aquí tenemos el ejemplo de si tenemos P o no P. Tenemos P como falso y verdadero, que son las combinaciones 2 a la n, me va a dar dos modelos, que es falso y verdadero nada más. Y luego voy a negar P, entonces es verdadero o falso. Y nuestro resultante de P o no P me va a dar verdadero y verdadero. Entonces, bajo todos los mundos posibles, que nada más son dos, el falso y verdadero, o sea, el 0 y 1, o el modelo en 0 y el modelo en 1, me va a dar verdadero, verdadero. Entonces, esta es una tautología o una sentencia válida. Esta sentencia es válida porque bajo todos los modelos posibles es verdadero y verdadero. En este caso, nada más son dos modelos. Aquí tenemos un ejemplo. Me pregunta si la sentencia no P o Q implica Q es válida o no. Entonces la resolvemos por medio de tabla de verdad en este caso. Hacemos su tabla de verdad de no P o Q implica Q. Entonces hacemos otra vez la combinación de 2 a la n. Sería 4 modelos, pues tenemos otra vez dos variables. Y tenemos nuestras combinaciones de falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Que son los modelos posibles, estos que están aquí. Entonces nos pide no P, entonces negamos P. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Después nos pide no P o Q. Es todo lo que está detrás de la flecha o del símbolo de implicación. Lo vamos a hacer primero, que sería no P o Q. Sería la siguiente columna. Nos va a dar verdadero siempre que exista un verdadero en alguna de las variables. Entonces van a ser esta columna, la columna 2 y la columna 3. Tenemos aquí un verdadero, verdadero, y luego aquí dos falsos. Entonces nada más la tercera fila va a ser falsa y los demás van a ser verdaderos. Entonces ya tenemos
la sentencia anterior de la implicación, o sea, atrás de la flecha de implicación, que sería no P o Q, y luego hacemos lo del lado derecho de la implicación, que es Q solo, pues ya lo tenemos, aquí está en la columna 2, está Q, es la columna 2 y la columna 4, los que vamos a hacer con implicación. Pero dijimos que tiene dirección, no hay que poner atención que tiene dirección, o sea, es de la columna 4 a la 2, no es de la 2 a la 4, o sea, si lo hacen al revés, hacia tomar F implica T, pues nos les va a dar aquí verdadero, o sea, va a ser al revés y va a ser malo, o sea, no P o Q implica Q, o sea, va a ser o sea, T implica F, me va a dar falso. Dijimos que si la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces nos va a dar falso. Y todas las demás van a ser verdaderas, porque es verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Falso, falso, me va a dar verdadero. Y verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Y como les digo, es de la columna 4, implica la columna 2, no al revés. O sea, si lo hacen al revés, les va a dar verdadero el primero y va a estar incorrecto. Entonces la resultante es falso, verdadero, verdadero. Y como lo que nos está pidiendo la pregunta es que si esta sentencia es válida o no es válida, la respuesta es que no es válida. No es válida porque no da verdadero en todos los modelos. O sea, nada más en 3 o solamente en 3 de los modelos me da verdadero y en uno falso. Entonces esta sentencia es satisfacible porque solo en 3 modelos es verdadero. En uno de los modelos, que es cuando P es falso y Q es falso, me va a dar falso. Entonces no es válida, es satisfacible para 3 modelos de los 4 posibles. Ejemplo 2 de sentencias válidas. Me pregunta también que si esta sentencia es válida o no. Aquí es entre paréntesis. La sentencia es P implica Q, negado, sí, solo sí, P y no Q. Esa sería la sentencia. Y me pregunta si es válida o no es válida. Entonces hacemos otra vez la tabla de verdad. De igual forma 2 a la n, que sería nuestros modelos. Aquí están los 4 modelos, que es falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. En este caso tomamos toda la izquierda de la bicondicional y toda la derecha de la bicondicional, o sea, lo separamos. Tomamos esta sentencia, primero es P implica Q negados, entonces vamos a hacer primero P implica Q, que es la tercera columna. P implica Q, dijimos que es falso cuando P es verdadero y Q es falso, entonces todas las demás son verdaderas. La siguiente columna vamos a negar, P implica Q, lo vamos a negar, entonces nada más negamos la sentencia. Si era verdadero va a ser falso, verdadero, falso. Y era falso, va a ser verdadero. Y si era verdadero, va a ser falso. Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero en la cuarta columna. Y ahora vamos a lo que es la sentencia que está a la derecha de la bicondicional, que es P y no Q. Y vamos a hacer no Q porque no la tenemos. Entonces vamos a tener aquí no Q. Vamos a negar Q, que es falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos a dejarla como verdadero, falso, verdadero, falso. Y ya tenemos no Q, entonces vamos a hacer P y no Q. P la tenemos aquí en la primera columna, entonces va a ser la primera columna. Y la quinta columna va a ser P y no Q, entonces va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. Entonces la primera va a ser falsa, la segunda falsa y la tercera va a ser verdadero porque los dos están verdaderas y la última va a ser falsa. Entonces ya tenemos la sentencia a la derecha de la bicondicional y la sentencia a la izquierda de la bicondicional, que es la cuarta y sexta columna. Entonces vamos a hacer la bicondicional entre la cuarta y la sexta columna. En este caso nos va a dar verdadero si son iguales las columnas. O sea, si son iguales, dijimos en clases anteriores que si son iguales los términos van a ser verdaderos. Entonces tenemos que es falso, falso va a ser verdadero. Y lo falso, falso va a ser verdadero. Verdadero, verdadero va a ser verdadero. Y falso, falso va a ser verdadero. En este caso nos dan verdaderos todos los modelos, los 4 modelos posibles de esta sentencia. Y por lo que entonces nos va a dar válida, que es válida esta sentencia. Esta sentencia es válida como la que vimos, como la que se vio de P o no P. Esta también era válida, esta también es válida porque los 4 modelos posibles son verdaderos. Equivalencias lógicas. Estas equivalencias lógicas son entidades también, o sea, como una identidad o equivalencias, es lo mismo. Y tenemos varias equivalencias lógicas que son como la que se vio anteriormente del teorema de Morgan, que se vio que es igual mediante tabla de verdad. Si tenemos dos sentencias que eran equivalentes, tenían la misma tabla de verdad. Y con esto podemos sustituir una sentencia con alguna otra sentencia.
tenemos que dos sentencias alfa y beta son equivalentes lógicamente si tienen los mismos valores de verdad en el mismo conjunto de modelos. O sea, si tienen los mismos resultados, como vimos ahorita en cada uno de los modelos tienen el mismo resultado, entonces sería equivalente. Aquí en la imagen vemos equivalencias, o bueno, en este caso son las leyes conmutativas, sentencia de conjunción o de la disyunción, que es la primera, la conjunción. Es lo mismo alfa y beta que beta y alfa. La siguiente es la conmutativa de la disyunción o de la OR o de la O, que es A o beta, es exactamente igual a beta o alfa, o sea, no importa el orden. La siguiente es la asociativa de la conjunción, que es alfa y beta, y gamma es exactamente igual a alfa y beta y gamma. O sea, nada más si sacamos los paréntesis, no importa, ¿no? Si ponemos alfa y beta o beta y gamma, es lo mismo. Igual la asociativa de la disyunción o de la O, alfa o beta o gamma es igual a alfa o beta o gamma. La siguiente es la eliminación de la doble negación. Ya se había visto algo así, que si tenemos alfa negada y la niego, entonces va a ser alfa, o sea, va a ser verdadera. Esa sería la eliminación de la negación, la doble negación. Que si niego algo y es falso, entonces va a ser verdadero. La siguiente es la contraposición. Me dice que si tengo alfa implica beta, exactamente a tener no alfa implica no beta. Si hacemos la tabla de verdad de estas dos sentencias nos va a dar lo mismo. Esta sería la otra de las equivalencias lógicas. Las siguientes equivalencias lógicas es la eliminación de la implicación. Me dice que si alfa implica beta, si tengo esa sentencia también la puedo sustituir por no alfa o beta. La siguiente es eliminación de la bicondicional. Es otra de las reglas también de la verdad que vimos. Si tengo alfa, si solo si beta, es exactamente igual a tener alfa implica beta y beta implica alfa. Vemos que es la implicación de alfa implica beta y también tenemos la implicación de beta implica alfa. Las dos juntas sería alfa si solo si beta. La siguiente es la ley de Morgan, que ya vimos en una tabla de verdad. Alfa y beta negados es exactamente igual a no alfa o no beta. Y la siguiente ley de Morgan es de la disyunción, que es alfa o beta negados exactamente igual a no alfa y no beta. Y las últimas sería la distribución de I con respecto a O, que es alfa y beta o gamma exactamente igual a alfa y beta o beta y gamma. O sea, nada más estamos distribuyendo. Y la siguiente sería para la distribución de la O sobre la I, o de la disyunción sobre la conjunción, que sería si tenemos alfa o beta y gamma es exactamente igual a tener alfa o beta y alfa o gamma. Igual se está distribuyendo el alfa sobre las dos que están dentro del paréntesis, o sea, alfa o beta es esto que está aquí al principio, y lo i, que es el en medio de aquí, de dentro del paréntesis, es alfa o gamma, que sería este de aquí. Entonces se está distribuyendo nada más y se está poniendo en medio de las dos distribuciones el signo que está dentro del paréntesis. Y en resumen se vio cómo se evalúan las sentencias por medio de tabla de verdad. También se vio cómo se tiene la validez de una sentencia, que una sentencia es válida siempre y cuando es verdadero en cada uno de los modelos posibles que tenga esa sentencia. Los modelos posibles los sacamos con 2 a la n es el número de variables, y vimos dos ejemplos de cómo obtener la validez de una sentencia. Y también se vio las equivalencias lógicas, que podemos sustituir unas sentencias por otras sentencias que valen exactamente lo mismo, dependiendo de qué es lo que se ocupe en el problema de esa sentencia o qué se requiere hacer con esas equivalencias. Y sería todo, muchas gracias.